ver, un pequeño aclaración primero, Karine. Efectivamente, después de un largo peregrinar, ayer la Cámara de Diputados y Diputadas despachó el proyecto de protección de datos personales. Todavía no está en estado de promulgación porque es un proyecto de ley que tiene normas de ley orgánica constitucional, por tanto tiene que ir a control preventivo al Tribunal Constitucional para luego poder ser promulgada y publicada. Y luego esto tiene una vacancia de 2 años para su entrada en vigencia. Esta ley es muy importante porque pone al día la normativa de datos personales de nuestro país, que data del año 90. Nos anclamos a la normativa internacional y garantizamos derechos muy relevantes para que todas las personas puedan proteger adecuadamente sus datos personales. Sabemos, ¿no es cierto?, y todos hemos sido víctimas de los llamados spam, por ejemplo, de que muchas veces, ¿no es cierto?, utilizan nuestros datos para ofrecernos productos que nosotros nunca hemos solicitado. Ahora vamos a tener un derecho de oposición, es decir, el usuario va a poder, si los datos están siendo utilizados con un fin distinto para el cual fueron otorgados, poder oponerse a ese derecho, y de esa perspectiva, digamos, la empresa tratante de datos va a tener que no seguir tratándolo, y si hubiera una controversia entre el titular de los datos y quien los está tratando, podrá reclamarse a la nueva institucionalidad que crea esta ley, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, que va a tener un rol tanto normativo como sancionatorio en el caso que se constate la comisión de alguna infracción a la ley, porque no se respetan, digamos, los derechos o principios en ella consagrados. Subsecretaria, ¿cómo se puede constatar eso? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que una empresa está utilizando mal mis datos, ¿no? Voy a un banco a pedir un crédito, me llaman de otro para ofrecerme un crédito, o mi compañía telefónica me llaman de otra para ofrecerme lo mismo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta, o esto más bien rige para las empresas? A ver, aquí tenemos como las dos caras de la moneda. Por una parte, las empresas tienen la obligación, ¿no es cierto?, de tratar los datos con una finalidad específica para el interés legítimo y de manera proporcional para que fueron otorgados. Por ejemplo, yo como usuaria voy a pedir un banco, un crédito hipotecario a un banco X. El banco solo puede utilizar esos datos para ese crédito hipotecario. No puede utilizar esa información, ya sea mi número telefónico, mi correo electrónico, para ofrecerme otros productos, por ejemplo, un crédito de consumo o una línea de crédito. Tampoco puede haber, ¿no es cierto?, la venta de lo que ha ocurrido muchas veces, venta de base de datos, que hay empresas, ¿no es cierto?, que nuestros datos personales terminan en poder de otras personas sin que nosotros tengamos idea. Nosotros, si tomamos conocimiento de eso, por ejemplo, nos llaman estas llamadas spam, nosotros podemos oponernos al uso de esos datos personales, y la empresa que está tratando esos datos va a tener la obligación entonces de suprimir esos datos, y si no hay un acuerdo, digamos, o probar, la carga de la prueba va a estar en el que trata los datos, que efectivamente tiene una causa legítima para tratarlos. Por ejemplo, en este caso, si hubiera un contrato, tendría que probar que yo di el consentimiento en ese contrato de manera explícita y previa para el tratamiento de datos. Si va más allá de aquel consentimiento que yo di, estarías infringiéndose la ley, y por tanto la agencia podría sancionar a esa empresa. ¿A qué se expone la empresa que no cumpla con esto, y cómo se va a poder regular esto? Porque yo sé que sirve como un marco de protección para los usuarios, pero las redes sociales hoy día, ¿cómo se puede controlar eso, subsecretaria? Me imagino cuando a veces uno envía una información y lo bombardean después de ofrecimiento de otras cosas. Bueno, aquí es muy importante, está todo el tema, todo, ¿no es cierto?, de tratamientos para fines comerciales, prohibido el tema de telemarketing, y las empresas de telemarketing van a tener que también someterse a las exigencias que establece la ley, es decir, no van a poder tratar los datos para un fin distinto del que yo lo hubiera otorgado. Y de esa perspectiva vamos a tener como 3 fases. La primera es esta interrelación personal, ¿no es cierto?, directa entre el titular del dato y el responsable del tratamiento de datos, que yo voy a poder ejercer mi derecho de acceso, primero conocer por qué he accedido a esos datos, para qué los está usando, el derecho de oposición, como decíamos antes, para que no sean tratados con una finalidad distinta al que yo los otorgué, y de esa perspectiva, si no logro un acuerdo, ¿no es cierto?, entre la empresa y el titular del dato, podría acudir a la agencia. Decíamos que la agencia va a tener un marco regulatorio y también un tema sancionatorio, y de esa perspectiva va a poder establecer multas o amonestaciones en función de la gravedad de las infracciones, que se califican en leves, graves y gravísimas, con una sanción ad hoc, digamos, de carácter pecuniario, también en atención al tamaño de la empresa. De hecho, poniendo el foco en lo que son las pequeñas empresas, que fue un tema debatido ayer en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, hay una diferenciación de acuerdo al tamaño de la empresa, y tanto es así que en el artículo transitorio se establece que para las pequeñas empresas, durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley, solo van a haber amonestaciones y no multas. Bien, subsecretaria. Bueno, virtud del tiempo, nos tenemos que despedir. Le agradezco, la dejo invitada para que a ver si puede venir a explicarnos acá en detalle otro día más alcances de esta nueva ley. Que esté muy bien, gracias y buenas tardes. Encantada, Karim, muchas gracias, que tenga buenas tardes. Nos vemos, chao, chao. Bien.